Hola, bienvenidos al curso de Introducción a la Teología, presentación número 19. En esta presentación vamos a estar hablando del problema del mal y vamos también a tocar un poco lo que quiere decir el sufrimiento humano. Esta presentación es importante porque esto es un tema de mucha importancia a la teología y vamos a estar viendo en una forma detallada las implicaciones del problema, cómo surge el problema y cuáles son las posibles respuestas que salen a este problema. En esta presentación en particular, presentación número 1, vamos a estar viendo el problema del mal, qué es y cómo sale el problema a la luz. Específicamente veremos lo que se llama el trilema y estaremos viendo cómo surge esto en la teología. Luego veremos las diferentes clasificaciones del problema. Teólogos y teólogas y expertos en esto dividen el problema en dos formas y estaremos viendo cada una de ellas en detalle. Por otro lado, también veremos algunas complicaciones asociadas con el problema. Veremos cómo el problema es entendido, cuáles son las posibles complicaciones dependiendo de nuestros principios tanto teológicos como filosóficos. Y por último, veremos algunas posibles soluciones desde algunos contextos. Esto también es importante porque nos abrirá las puertas a la próxima presentación en donde veremos el problema del mal desde nuestro contexto y nuestra perspectiva como latinos, como latinas. En la lectura que se les dio para esta semana, vemos muy detalladamente lo que se llama en la teología el trilema. El trilema es lo que es el problema del mal. David Hume, por allá por los años 1700, eh, dando un resumen, una síntesis de el filósofo epicúreo, delinea el problema de esta forma. Si Dios es todopoderoso, y entendemos que Dios tiene el poder de hacer todo lo que quiera hacer, y si Dios es benevolente, si sabemos que Dios es bueno siempre, entonces la pregunta es, ¿por qué existe el mal? Entonces las posibles respuestas de este trilema es que o Dios no es todopoderoso o Dios no es benevolente, porque el mal existe. Entonces, si Dios es todopoderoso y benevolente, el mal no debería de existir. Esto es lo que llamamos el problema del mal. Este es un problema que solo es, en esta forma filosófica, un problema para las tradiciones monoteístas, para las tres grandes tradiciones como el cristianismo, el judaísmo y el islam. Para tradiciones que no son monoteístas, para las tradiciones que son politeístas, el problema del mal no es un problema, porque como ellos entienden que hay diferentes dioses para diferentes cosas, hay dioses que brindan el mal o traen el mal al mundo. Pero para las tradiciones monoteístas no podemos decir lo mismo, porque si solo creemos en un Dios y en un Dios que es todopoderoso y benevolente, entonces no podemos decir que el mal surge de Dios. O por lo menos esto es lo que se entiende desde la perspectiva del trilema o el problema que plantea David Hume y que han planteado muchos filósofos por los últimos 10.000 años. Sin embargo, el trilema tiene ciertas premisas que debemos hablar y entender. Primero tiene la premisa de que los atributos de Dios no pueden ser flexibles. Me explico. Los dos atributos que vemos en el problema, el hecho de que Dios es todopoderoso y el hecho de que Dios es benevolente, son dos atributos que le damos a Dios, pero que a veces no son flexibles. Eh, Puede ser Dios todopoderoso en algunas cosas y en otras no, o es Dios todopoderoso en todo. Este es el tipo de flexibilidad que es una premisa del trilema y que algunas tradiciones teológicas rompen con esto, como veremos más adelante. Lo mismo con lo de la benevolencia de Dios. Puede ser Dios bueno, pero a la vez existir el sufrimiento, etcétera.
Y la segunda premisa es que el mal no tiene que existir. Esta premisa del trilema nos dice que ¿por qué existe el mal? Entonces, si Dios es todopoderoso y benevolente, no tiene que existir el mal. Pero esto no es necesariamente el caso. El mal es una condición humana y que muchos teólogos y teólogas han argumentado de que es algo que tiene que existir. De la misma forma como, por ejemplo, ¿cómo sabemos si algo está frío si no tenemos algo caliente para compararlo? ¿Cómo sabemos si Dios es bueno si no hay mal con qué compararlo? Entonces estas son una de las posibles soluciones que van directamente a las premisas del problema. De esta forma, ¿verdad? El problema es clasificado en dos maneras por los expertos. Primero está el problema teórico. Y la pregunta aquí es, ¿podemos resolver el problema de una vez y para siempre? Si traemos solución lógica, concisa, filosófica al problema teórico del mal, ¿quiere decir esto de que el sufrimiento y el mal en el mundo acaba? Por supuesto que no. Entonces esto nos deja saber de que el problema no es solamente teórico, sino que también es un problema existencial. Y la premisa aquí es que la idea es de que si incluso si tenemos respuestas exactas y concisas ah, y que todo el mundo está de acuerdo a que tenemos una respuesta al problema teórico, el mal todavía existe en el mundo. El mal sigue afectando a muchos y muchas personas siguen sufriendo por los efectos del mal en el mundo. Así que la respuesta teórica no sirve solamente en la teoría, ni sirve solamente en la práctica. Entonces tenemos que traer respuestas al problema del mal que sean tanto teórico como existencial. De esta forma, respuestas tienen que también ser pastorales, tienen que ir mano a mano a tratar de mitigar los efectos del mal en el mundo, a tratar de eliminar el mal en el mundo. Esta es la importancia de la clasificación del problema y de cómo podemos entender las dos ramificaciones del problema. Lo importante de esto es que la teología ha tratado por mucho tiempo de traer respuestas al problema teórico, particularmente desde los años 1700 y el surgimiento de la era moderna. Pero ahora, en estos momentos, tenemos que también tratar de traer soluciones al problema existencial, y es lo que vamos a ver más adelante. Esto, por supuesto, trae complicaciones del problema. Trae ciertas complicaciones porque vemos que el problema tiene diferentes dimensiones. Primero, el problema tiene que ser contextualizado. No podemos hablar del mal en una forma global. No podemos decir que el mal es un ente, una realidad que es la misma para todo el contexto del mundo. Diferentes contextos van a requerir diferentes posibles soluciones al problema. Y esto, por supuesto, nos abre las puertas a nosotros como latinos de ver y contextualizar el problema desde nuestra perspectiva latina y comenzar a traer soluciones al problema desde nuestra perspectiva. El contexto de un grupo no es más importante que el de otro. Por supuesto, vemos que la contextualización del mal de un grupo no va a ser más importante que otra. Y una otra complicación es que el mal, desde las perspectivas del Antiguo y del Nuevo Testamento, ah, siempre ha habido una criatura que ha sido la encarnación del mal. Yo pongo aquí en la presentación el diablo porque así lo vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Incluso cuando sabemos de que en el Antiguo y el Nuevo Testamento el diablo no es lo que vemos o lo que entendemos hoy día, sino que el diablo tiene un objetivo específico tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y esto es una de las complicaciones que trae el problema del mal, la encarnación del mal en una criatura. Por supuesto que estas complicaciones, ¿verdad?, traen diferentes posibles soluciones al problema. El problema tiene que traer soluciones dependiendo en el contexto que se esté desarrollando. Aquí veremos algunas posibles soluciones. La primera es la contextualización espiritual, ¿verdad? Individualista y espiritual, en donde
La teología norteatlántica, por ejemplo, enfatiza mucho esto, en donde el individuo es el que de una forma individual ha traído el pecado en el mundo, ¿verdad? Por cualquiera que sea el hecho, el libre albedrío, el escoger, el pecar, etcétera, etcétera. Pero esto es una de las formas de que el problema es solucionado, donde enfatizamos que la contextualización es espiritual y de donde vemos que el pecado y el mal es uno. De la misma forma podemos ver, ¿verdad? La encarnación del mal en una sola criatura. En nuestra tradición cristiana es el diablo, en donde el diablo a través de la serpiente llega a donde Adán y Eva y les introduce la tentación a ellos y ellos caen y pecan. Entonces de esta forma podemos exonerar a Dios y su benevolencia de que Él no es el que trae el mal en el mundo, sino que el mundo es el mal es traído al mundo por esta criatura, que en otras tradiciones tiene otros nombres y es vista desde otras formas diferentes, pero que en nuestra tradición judeo-cristiana, ¿verdad? Se ve como el diablo. La otra posible solución es la solución del libre albedrío, donde es un poquito más teórica, eh, donde el ser humano tiene en su imagen y semejanza, ¿verdad? Al ser creado en la imagen y semejanza de Dios, tiene la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Esto es algo que han utilizado teólogos y teólogas por muchos años para traer posible solución al problema. Dios no es el creador del mal, sino que el libre albedrío nos lleva a aceptar y a escoger entre el bien y el mal. Entonces, para obtener libre albedrío, tiene que existir el mal, porque no podemos escoger algo que no existe. Entonces, si vamos a escoger entre el mal tiene que existir. Y esto ha sido recalcado muchas veces por muchos teólogos, basado en la Biblia y específicamente en Génesis, en el libro de Génesis, donde habla de que el mal ya está ahí en el paraíso y no sabemos de dónde viene, ¿verdad? Hay un árbol ah, del bien y el mal y no sabemos de dónde viene el mal. Pero es la misma idea de que no podemos escoger el bien si no hay algo malo que sea el contraste. Por otro lado está la respuesta desde la belleza y el honor, donde volvemos otra vez, es bastante teórica, donde la belleza, el mundo fue creado desde una forma perfecta y desde la caída humana el mundo ha caído, pero que estos rasgos de perfección, estos rasgos de belleza todavía existen en las criaturas. Esto lleva a las criaturas a escoger y honrar lo que Dios quiere. Entonces, estas son las respuestas desde la belleza y el honor. Y por último, vemos las respuestas desde el sufrimiento humano, en donde, en donde vemos y entendemos que el sufrimiento humano tiene un valor positivo, aunque sea muy difícil de ver y entender y explicar. El sufrimiento humano tiene un valor positivo que nos ayuda a traer respuestas al sufrimiento humano y al mal desde esta perspectiva. Nuestra perspectiva latina tiene un poco de estos rasgos y también tiene un poco de los rasgos de la belleza, que lo veremos en la próxima presentación. Pero estas son 5 de las posibles soluciones de cómo podemos traer solución al problema del mal si lo vemos como un trilema que vimos desde el principio. Por supuesto, a manera de conclusión, quiero que medites en alguna de las cosas importantes que hablamos en esta presentación. Primero, el hecho de que el mal tiene que ser contextualizado. Como toda teología tiene que ser contextualizada, de la misma forma el mal y cómo entendemos el mal tiene que ser contextualizado, no podemos escapar esto. Y la respuesta al problema, y pongo problemas entre comillas, tiene que tener implicaciones tanto pastorales como existenciales. No podemos traer solamente soluciones de una forma teórica, porque la teoría no nos ayuda a traer respuestas al sufrimiento de muchos y de muchas en el mundo. No solo podemos quedarnos en la teoría, tenemos que seguir adelante hasta una forma práctica. Por supuesto, el problema del mal desde una perspectiva latina, que veremos en la próxima presentación, lo que acabamos de ver nos abre las puertas para traer estas posibles soluciones. Y bueno, medita en estas preguntas como siempre. ¿Cómo entiendes el mal desde tu teología y tu contexto? ¿Cómo lo puedes definir?
¿Cómo podemos explicarle a un hermano o una hermana de la iglesia la diferencia entre el problema del mal teórico y el sufrimiento humano, que es el problema del mal práctico o existencial? ¿Y cuáles son las posibles respuestas que tenemos del mal? ¿Qué herramientas nos da tanto la Biblia como la teología para responder al mal y el sufrimiento humano? Estas son algunas de las preguntas que tenemos que meditar y que vamos a estar viendo en los próximos minutos y en la próxima presentación. Bueno, espero que esto te sea de bendición y que te haya explicado el problema del mal de una forma sencilla y que pueda comenzar a traer posibles soluciones desde tu contexto y para tu ministerio. Bendiciones.